Saludos cordiales un sábado más en este cara a cara con el que Voz Populi les intenta llevar un tema de actualidad. Bueno, desde hace 2 semanas no hay más actualidad, casi nada más actualidad, que el conflicto árabe-israelí, que es un conflicto que lleva medio siglo, pero que ahora se ha recrudecido y no sabemos muy bien por qué, y cuáles son las oscuras razones que mueven todos estos hilos, y cuáles son las operaciones militares sobre el terreno. Sí sabemos que hay muchas miles de víctimas, israelíes primero por el ataque terrorista de Hamas, y ahora está habiendo también víctimas palestinas en Gaza, ya saben, la Franja de Gaza, ese territorio ocupado que Israel está intentando vaciar para hacer que Hamas desaparezca. Para hablar de todo esto, hemos traído esta semana a alguien muy joven, insultantemente joven, pero una persona ya muy conocida en los ámbitos mediáticos. Yago Rodríguez, director de Political Room, ¿cómo estamos? Pues muy bien, es un placer estar aquí, por supuesto, Gaby. Yago es un personaje conocido de las tertulias políticas, de información internacional, de información militar, y en este tipo de información pues es un experto porque sabe perfectamente todo lo que son los tanques, lo que son las tropas, todo lo que se está moviendo sobre el terreno. Y si hay un conflicto en el que el tema militar y las operaciones militares con bisturí, quirúrgicas, eso que se llama operaciones quirúrgicas, donde eso es importante, es aquí. Estamos hablando de un territorio, una franja de Gaza, en el que viven 2 millones de personas y que a veces se dice, Yago, con una cierta, yo creo que ligereza, que es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, ¿es así? Bueno, se ha querido plantear así, lógicamente no es tanto como una cárcel, ¿no? Pero sí que es cierto que es una población que vive recluida en un territorio que es en el que la vida no es precisamente sencilla y en el que la dependencia de la ayuda exterior pues es permanente, básicamente. ¿Por qué militarmente se produce este ataque de Hamas sobre territorio israelí y, sobre todo, por qué ahora? La pregunta tiene truco. Todos hemos hablado de que Israel es el Estado supuestamente con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con una de las mejores defensas del mundo, pero que, como ocurre con el fútbol, si me permiten el símil, no sé si estará muy bien traído, a veces también te meten goles. Y tanto que te meten goles, y de hecho luego podemos hablar del fallo de la inteligencia israelí. La pregunta que has planteado en realidad es la más interesante y sobre la que pesan mayores incógnitas, puesto que en realidad cuando tú atacas, cuando tú inicias una guerra, siempre tienes un objetivo, lógicamente. Entonces, sabemos que hay un contexto general que da lugar a hostilidades y es el del enfrentamiento entre árabes e israelíes, pero lo que no sabemos es por qué en este momento concreto han decidido realizar una acción tan violenta sobre la población israelí. Creemos que lo que buscaban es hacer descarrilar los acuerdos de Abraham, pero de los que podemos hablar luego si quieres, pero la cuestión es que puede haber un movimiento incluso de mayor envergadura que hayan... Los acuerdos de Abraham, les recuerdo, son esos por los que Estados Unidos estaban moviendo el reconocimiento de Israel en buena parte de las potencias de Oriente Medio, Arabia Saudí y otras tantas, ¿no? Eso es. Aquí la clave, al final, para el pueblo palestino es muy pequeño, no puede competir con Israel en poder tecnológico, ni siquiera en el demográfico, y siempre ha necesitado de ese contexto árabe que le apoye, ¿no? Claro, los acuerdos de Abraham lo que hacen es atraer a las potencias árabes a Israel por primera vez en la historia y que éstas de motu propio decidan alcanzar acuerdos con el país. Claro, esto supone que Palestina va a peligrar toda su fuente de apoyos y ya no solo el hecho de que Emiratos Árabes Unidos haya firmado esos acuerdos, liderando esa apertura del mundo árabe, sino que se estaba rumoreando y planteando que uno de los hegemones regionales y el principal país árabe, en cierto sentido, que es Arabia Saudita, fuera a firmarlos. Se sabe que había conversaciones bajo la mesa, no muy aireadas, pero sabemos que existían y, por tanto, para Palestina, para Hamas, era estratégico hacer que descarrilaran de alguna manera. Y la idea al final, ¿cuál es? Un país como Arabia Saudita y todas estas monarquías, incluyendo, por ejemplo, Mohamed VI en Marruecos, ¿no? Él se hace llamar el comendador de los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos asientan su legitimidad en la religión. La Arabia Saudita, por ejemplo, nace de la fusión entre la Casa Saud, un linaje monárquico, y un clérigo wahabita, de ahí viene el wahabismo. Entonces, para ellos está íntimamente ligado. ¿Qué pasa cuando tú te acercas a Israel y estalla una guerra? Que cuando empiezan a aparecer cadáveres de palestinos, de musulmanes, tú estás traicionando a tu religión, que es la que da legitimidad a todo tu reino. Eso es lo que explicaría el famoso papel de Irán en la sombra en este ataque de Hamas sorpresivo, dolorosísimo, en el que han muerto miles de personas y hay 150, entre 150 y 200 se calcula, secuestrados, ocultos en la Franja de Gaza. ¿Esto explicaría, el apoyo de Irán explicaría la vehemencia, la virulencia de Hamas?
Sí, desde luego ellos querían provocar una respuesta. Cuanto más violenta sea la respuesta de Israel, mayor contraste va a haber entre la posición cercana a Israel de determinados países árabes y la hipocresía de, a su vez, basar la legitimidad de tu régimen en ser musulmán, en los clérigos, básicamente. Entonces ellos lo que buscan es generar esa brecha y que Mohammed bin Zayed en Emiratos Árabes Unidos, con todos esos musulmanes muertos por la respuesta israelí, ¿con qué cara va a acudir a su pueblo y a decirle que sostiene los acuerdos de Abraham? No. De hecho, ya tenemos síntomas de que están reculando. Arabia Saudita ya ha dicho que suspende toda clase de negociaciones con Israel. Emiratos Árabes Unidos ha acusado abiertamente a Israel de haber efectuado la matanza en el hospital, el bombardeo en el hospital. Por tanto, ya eso, independientemente de si es cierto o no lo que ha sucedido en el hospital, ya supone... ¿Sabemos algo nuevo de lo que ha sucedido en el hospital? Yo creo que nada significativo. Hay que esperar a ver si obtenemos información un poco más precisa. Y bueno, eso, ¿llegaremos algún día a saberlo? Esa es la gran pregunta que se hacen ustedes, que me hago yo y que se hace cualquiera. Ya se sabe que la verdad es la primera víctima de la guerra, entonces me imagino que la propaganda es fácil de utilizar en este tipo de situaciones. Yo te quería preguntar también por Hezbollah, que es otro actor en la sombra. Israel está lanzando ataques preventivos a Hezbollah. Antes de entrar en Gaza, ¿por qué? Vamos a ver, Hezbollah primero ya ha estado hostigando en la frontera, no es que hayan estado parados. Israel tiene toda una serie de puestos de escucha y observación en toda la frontera. Todos esos puestos están siendo atacados y hay soldados dentro que han muerto en esos ataques. O sea que Hezbollah ya está dando señales y seguramente tiene toda su fuerza movilizada. Ahora, hay un miedo fundado por parte de Israel a que, en el caso de que entren en operaciones terrestres en Gaza, con el consumo intensivo de fuerzas que ello supone, con la absorción de tropas que supone una batalla por una ciudad de 2 millones de habitantes, Hezbollah abra un frente en el norte a la vez, simultáneamente. Perdona que te haga este paréntesis. Como experto militar voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre un combate a cielo abierto, en campo abierto, o un combate en una ciudad como Gaza en la que viven 2 millones de personas, o vivían 2 millones de personas hacinadas y en las que detrás de cualquier escombro hay un fusil? Pues mira, la clave es la dimensión, digamos, horizontal. Es decir, tú al final en la llanura no tienes un montón de pisos que van segmentando el campo de batalla, y esos pisos lo que provocan al final es que tú no puedas emplear de manera sencilla tus capacidades de observación, de usar radares, que es lo que te provee tener el control del aire, que es lo más sencillo para un país con una tecnología más avanzada. Claro, en el momento en que te empiezan a privar de esas ventajas y encima luego el combate se produce a una distancia muy corta, a distancia de fusil, 100 metros, 200 metros, lo que pasa es que todas las ventajas tecnológicas que tú tenías se van limando y van perdiendo eficacia. Incluso si tú tienes superioridad de artillería, el proyectil de artillería hace una parábola, entonces los edificios se interponen en esa parábola y hacen mucho más complicado que puedas solicitar fuegos. Entonces, todo eso y la compartimentación de la geografía urbana provocan que yo necesite grandes cantidades de mano de obra, de tropas, y eso al final es desgastes, bajas, y para un país sensible a las bajas eso es letal. Lo que se viene llamando toda la vida combate cuerpo a cuerpo, eso que a todos nos espeluzna porque vemos unas imágenes, hemos visto en las películas y no tanto en las películas, en Ucrania en los últimos meses y años lo hemos visto en vídeos recurrentes en las televisiones. Estamos con Yago Rodríguez, director de Political Room, hablando de lo que está pasando ahora mismo en Gaza, en Israel, en el sur del Líbano. ¿Qué pasa con Hezbollah? ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con Biden? Pregunta. ¿Por qué Biden le dice a Netanyahu no cometáis el error nuestro 11S? Bueno, al final hay una cuestión muy humana que es la venganza. Es decir, pongámonos en la situación de ser Israel. Imagínate que has visto fotos de cómo han entrado a la casa de la familia de José, han matado a toda la familia, a Ana, la bonita niña de rubia de ojos azules a la que han... Es decir, imaginemos además que el equivalente en España de lo que ha padecido Israel sería que en un día hubieran matado a unas 5.800 personas, en un día. Tenemos que ponernos en esa situación también cuando a veces alegremente se ataca a Israel o se critica abiertamente a Israel por lo que está haciendo. El Estado palestino es necesario, probablemente no haya una solución ahora dentro de 100 años sin el Estado palestino, pero el ejercicio del derecho de defensa yo creo que está reconocido también por Naciones Unidas, ¿no? Sí, no, desde luego, pero sobre todo como un ejercicio de análisis, ¿no? Es decir, tengamos empatía para hacer el análisis, simplemente entendamos el tipo de sentimientos que a nosotros nos surgirían si viéramos que nos sucediera algo así. Entonces querríamos
dar una respuesta desproporcionada, probablemente querríamos venganza en muchos casos, no todo el mundo, no habrá gente que no, pero habrá gente que sí. Y además, imagínate que eres el poderoso y tienes la oportunidad de poder lanzar bombas a diestro y siniestro, ¿no? Pues eso es lo que hizo en cierto sentido Estados Unidos, es decir, quiso dar una respuesta que a veces terminó por ser desproporcionada. Y ese es el riesgo de Israel, que entre en una guerra a dar una respuesta emocional desproporcionada, pero ¿con qué objetivos políticos? ¿Son objetivos alcanzables? Porque esto les pasó en la guerra de 2006. En la guerra de 2006 con Hezbollah, el fracaso de la misma en parte se debió a que no había una directriz política clara, no había un objetivo claro. Ahora, ¿cuál sería el objetivo claro? ¿Vamos a ocupar el Gaza? ¿Vamos a expulsar a Hamas de ahí para siempre? ¿Qué plan hay? ¿Solo es entrar? Eso no es un objetivo político, eso te va a llevar a que estés por ahí sine die, sin alcanzar nada. Fíjate, a mí me sonó, y van a entender perfectamente lo que les voy a decir, a experiencia propia de Biden, no, de Estados Unidos. Si recuerdan, Bin Laden es un producto estadounidense, es un producto de los mujahidines que alimentó y financió Estados Unidos en los 80, principios de los 90, para combatir a la Unión Soviética, que había ocupado Afganistán. Luego eso se les volvió en contra y crearon un personaje como Osama Bin Laden, que hizo lo que hizo en las Torres Gemelas. El resto ya es historia, no hace falta que se lo cuente. Hamas, en buena medida, es un producto israelí, que se creó hace 25 o 30 años para atacar a la OLP de Yasser Arafat, a la Autoridad Nacional Palestina ya entonces, ¿no? Para debilitarla, básicamente. Aquello de el amigo de mi enemigo, o el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Ahora puede estar tentado Netanyahu de hacer lo que hizo George Bush en 2001, ¿no? Sí. Y yo creo que Biden le estaba diciendo, no hagas esto. Algo así. Bueno, por cierto, me parece muy interesante la analogía, ni me la había planteado, la verdad, pero es muy buena, efectivamente. Y creo que se debe a eso y también a que es posible que los estadounidenses... ¿Por qué Estados Unidos ha desplegado un grupo de combate de portaaviones? Porque está claro que temen que haya una guerra regional y quieren tener la capacidad de dar respuesta incluso si Israel se viera sobrepasada. Entonces, es posible que además de esa observación que tú has hecho, se sume información de inteligencia concreta que demuestra que Hezbollah está dispuesto a entrar en el conflicto con un apoyo importante de Irán, y luego podemos abordar lo que ello implica, porque va más allá de Hezbollah, y no quiere que haga esa apuesta a Netanyahu. Aparte de que, nuevamente, ¿qué objetivos tienes? Cuando Yago dice lo que ello implica, está hablando del barril de petróleo. Exacto. Si ahora lo pagamos a 80, 90 dólares, puede subir a 100, pero si ese escenario terrible de entrada de Irán en guerra y de Estados Unidos... No necesariamente. Estaríamos hablando de ¿cuánto? De 150, 150, 160 dólares el barril es lo que se estima, pero no hablamos... Es decir, más de 2 euros el litro de gasolina, la gasolinera donde usted y yo echamos la gasolina, para entendernos. Exacto, más luego la traslación de costes, porque si eso es lo que vale, luego súmale 180, se puede poner aquí, o sea, es decir, ¿a qué punto puede llegar? ¿Te parece si profundizamos en esta...? Sí, sí. Vale. No hace falta que entre Irán en la guerra, ni mucho menos, para causarnos eso. Entonces, digamos que Hezbollah, Israel entra en Gaza, Hezbollah reacciona, empieza a lanzar barreras de cohetes, de misiles, y Israel no acaba de poder reaccionar. ¿Irán va a entrar en esa guerra? No, pero Irán sí puede imponernos unos costes tremendos. ¿De qué manera? Primero, Estrecho de Hormuz, que lo tienen a la mano. Segundo, sus aliados hutíes ya han dicho en Yemen, en el Estrecho de Bab el-Mandeb, que están dispuestos a apoyarles. Entonces, ellos ya han hecho cosas como secuestrar buques, colocar minas navales, emplear buzos de combate para colocar minas Lapa. Es decir, que pueden empezar a generar inseguridad marítima. Inmediatamente eso se traslada a los precios del seguro, de los fletes, de todo. Por tanto, no necesitan bloquear un estrecho para provocar ese aumento en los precios. Es más... Sí, ese shock económico. Exactamente. Y hay otro evento muy importante que se produjo en 2019. En 2019, con unas pocas decenas de drones y misiles, Irán lanzó un ataque sobre Arabia Saudita. Lo lanzó sobre la refinería de Abqaiq. En ese ataque, que duró un día, lograron reducir en un solo día al 50% la capacidad de producción de petróleo de todo el país, y lograron provocar en un solo día que aumentara 12 dólares el precio del barril. Ahora, ese ataque se hizo de noche para evitar que muriera gente, y se atacaron las partes más fáciles de reparar de la refinería de Abqaiq. Es decir, fue una muestra de lo que pueden hacer. Tienen a tiro Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita. No tienen por qué entrar en guerra directamente, les basta con torpedear los estrechos, molestar ahí y lanzar ataques en algunas de estas refinerías para provocar un alza en los precios que no sea muy costosa.
vamos a volver al teatro de operaciones, que de momento es Gaza. ¿Se puede destruir a Hamás, como ha llegado a decir Netanyahu? ¿Se puede destruir un tipo de movimiento insurgente tan sumamente imbricado con su población civil? Se puede. Ahora, es a costa, se ha logrado en ocasiones, pero es a costa de violaciones muy importantes de los derechos humanos, es a costa de hacer un tipo de guerra. Miles de víctimas, estamos hablando de miles de víctimas. Miles de víctimas y no respetar a la población civil, considerarla parte de la guerra en muchos casos. Ser muy duro y hacer pues una guerra que en Occidente no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, ¿se puede? Sí. Es pertinente entrar y enfrentarte, porque jamás está muy bien preparado, y el ejército israelí, lejos de la imagen que tenemos, no está tan bien preparado como creemos para combatir por tierra. Podemos hablar luego de los problemas que tienen. No tienen unos tanques especiales para combatir en terreno. Sí, no, a ver. Yo he leído reportajes sobre eso, ¿eh? El Merkava y... El famoso Merkava. El Merkava, al contrario a lo que se cree, no es un carro de combate bien pensado para el combate urbano, porque nació de las lecciones de la guerra del Yom Kippur y era un francotirador, era un carro de combate diseñado para 2 kilómetros batir a tanques soviéticos, sirios. No está diseñado para ver en un combate urbano a pocos metros, para tener muchos periscopios y que el jefe de carro eche un vistazo y rápidamente vea lo que sucede a su alrededor. Lo han actualizado para que haga ese tipo de cosas, pero no está diseñado en origen para eso. Tiene el motor delante, lo que tiene una firma térmica brutal, por lo que es fácil de ver. Tiene una serie de problemas, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que dependen de sus reservas, de sus reservistas. Es lo que les ha salvado en todas las guerras. Y reconocido por su propio Estado Mayor de la Defensa, el número de horas de adiestramiento de sus reservistas, que solía ser elevada hacía 2 décadas, no lo es hoy. Su reservista no está bien adiestrado. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Han querido modernizar su ejército. No estamos en una carrera, incluso en empresas seguramente como esta, en la mía, en todas, estamos en una carrera permanente por modernizarnos y nos supone invertir para el futuro, pero ¿y el presente, no? Entonces, en ese terrible dilema, las fuerzas de defensa de Israel han priorizado el ejército profesional y llevan 20 años modernizándose, pero la reserva no recibe el adiestramiento adecuado. No están preparados para usar esas reservas en combates ofensivos, a no ser que estén dispuestos a asumir muchas bajas. Y eso Israel, incluso en tiempo de guerra, históricamente no lo ha tolerado. Ahora está Israel, estamos hablando con Yago Rodríguez, director de Political Room, está Israel, digamos, en una tentativa de unidad nacional, patriótica, vamos a llamar así, después del shock que supuso el ataque de Hamás el 7 de este mes, de octubre, en el que murieron miles de personas y otras tantas fueron secuestradas. Hemos visto imágenes terribles, ha habido ataques a unos chicos que estaban en un concierto, en una rave en el desierto del Negev. Es decir, están bajo el shock de la unidad. ¿Cuánto le va a durar a Netanyahu esa unidad nacional en torno a él? ¿Cuánto le puede durar? Porque esa es la clave de la respuesta que pueda dar. Si titubea mucho en la respuesta, puede que ese apoyo, que no es franco, porque es uno de los gobiernos más discutidos de las últimas décadas en Israel, puede que ese apoyo no sea tal. Esto está íntimamente relacionado con la respuesta militar, ¿no? Desde luego, ¿no? La parte política y la militar son primas hermanas. Es una cuestión de... Yo no conozco la mentalidad de los israelíes. Yo no sé si ellos en el momento en que empieza la guerra asumen que hasta que concluya hay que tirar con la organización gubernamental que se ha establecido, o si en plena guerra están dispuestos a tener una crisis política interna para expulsar al actual presidente. Esa es mi principal duda y eso es lo que no sé. Desde luego, si saliera Netanyahu del poder, y dependiendo de quién le sustituya y acorde al actual arco parlamentario, lo normal sería que termináramos en una nueva operación terrestre en Gaza. Y eso probablemente sería un error. No están preparados para eso y jamás están... O sea, no es que no estén preparados, pueden hacerlo, pero les va a costar mucho y el destino es muy incierto. La red de túneles de Gaza, todo eso es muy complicado de atacar. No hemos hablado de la red de túneles de Gaza, el famoso metro que llaman de forma irónica. Eso va a ser difícil que Israel pueda tomar el control, ¿no? Sí, no, imagínate lo que... Por no decir imposible. Totalmente. Mira, les invito a hacer un experimento. Pueden entrar a Google Maps, coger la herramienta de 3D y buscar una foto dentro de Gaza, porque hay gente que ha subido fotos de dentro de Gaza, y ver lo que es la ciudad. Imagínate que eres un soldado y ves todo ese hormiguero de edificios, y luego encima resulta que debajo hay túneles, una red de decenas y decenas de kilómetros de túneles,
que además está organizada, porque cada túnel lo debe defender un batallón. Cada batallón tiene sus armas anticarro, sus zapadores para colocar explosivos debajo de las calles, para cuando pasen los blindados. Es decir, cada parte de la ciudad está defendida por esos túneles y esos batallones. Esos batallones a su vez se coordinan en se cree 7 brigadas a lo largo de toda la ciudad. Y mientras todo esto sucede en la retaguardia, las unidades de cohetes tienen planes preestablecidos en tiempo de paz para continuar lanzando andanadas de manera sistemática, independientemente de lo que suceda en el frente. Por tanto, es que es una auténtica locura de batalla. Ya saben, háganle caso a Yago Rodríguez. Cojan Google 3D, pongan Gaza y sitúense lo que ven en superficie y lo que hay debajo. Lo que hay debajo lo tendrán que imaginar. Yago Rodríguez, ha sido un placer tenerte con nosotros. Es tu casa y te traeremos, desgraciadamente te traeremos mucho si sigue este conflicto. Y las víctimas siguen sumándose en razón de cientos o de miles, que es una desgracia, pero bueno, esta es la naturaleza del ser humano. Y a todos ustedes, pues nada, la semana que viene nos vemos con algún otro tema de actualidad. Espero que no sea la guerra, aunque la guerra nos va a dar muchos titulares y muchas semanas de tertulia, pero hay otros asuntos que también merecen su atención. Hasta entonces.